Buenos días, alumnos. Soy la profesora Jeremy Acosta de la materia de Administración. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, pues es el medio por el cual nosotros transmitimos ideas, pensamientos, etc. Entonces la comunicación va a ser muy importante para nosotros, al menos en términos administrativos, pero recuerden ustedes que también la comunicación es indispensable para nuestro día a día. En esta sesión también vamos a estar hablando de las barreras de la comunicación, estas que son importantes conocer para poder determinar nuestras acciones y para evitar justamente caer en contradicciones o errores de la comunicación. Pues estas barreras de comunicación van a impedir que se consigan los objetivos de cualquier organización, y no solo de las organizaciones o de las empresas, sino inclusive de nosotros mismos. La importancia que tiene la comunicación va a ser el conducto por el cual se entrelace lograr un propósito común. Los principios de la comunicación no son tan distintos a los principios que ya hemos revisado con liderazgo y dirección. Es decir, los mismos principios que aplican para la dirección y el concepto de liderazgo aplican también para la comunicación. Vamos a recordar entonces de qué se trata. El primer principio que debemos de recordar es el de cadena de mando, que esta nos habla de que los subordinados deben respetar las jerarquías imperantes en la empresa, es decir, cada uno debemos de saber cuál es nuestro lugar y reconocer justamente la jerarquía por si existe algún conflicto, saber a quién nos podemos dirigir. El segundo principio se refiere a la unidad de mando, y esta nos habla que para mantener una comunicación eficiente es necesario que las personas no reciban órdenes de dos o más personas, puesto que si se reciben órdenes de más de una persona, podemos caer en contradicciones y después no sabríamos qué actividades debemos de realizar urgentes y cuáles las podemos postergar. El tercer principio es la unidad de dirección. Y aquí los subalternos primero han de efectuar una actividad, terminarla y luego empezar con otra. Es decir, pues no podemos realizar todo a la vez. Recuerden ustedes que al que a dos amos sirve, con alguno de ellos queda mal. Finalmente, hablamos del principio de delegación. Y aquí este consiste en otorgar atribuciones a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas con mayor libertad. Por lo tanto, con esto tendríamos más control y también hay una descentralización. Y la descentralización nos ayuda justamente a que todas las actividades van a estar distribuidas y nosotros como jefes, supervisores, no necesitamos tener nuestras manos y todo nuestro esfuerzo en actividades que pudieran ser no indispensables para nosotros. Habiendo revisado justamente estos principios, ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Sobre todo en términos administrativos, propiciar el cambio al interior de la organización. También interviene en las tareas. En este sentido, pues los directivos deben de implementar o deben de integrar varios puntos de vista para incrementar la comunicación e información. Es decir, cuando nosotros consensamos la información con cada uno de nuestros miembros o con los miembros de la organización, podemos llevar a cabo, es decir, incrementamos alternativas para, si identificamos algún problema, entonces podemos incrementar las alternativas. Vamos a recurrir a ciertas herramientas como lo son la creatividad. Nos volvemos más creativos o bien en el reconocimiento de restricciones. A continuación les voy a presentar el esquema, nuestro circuito de la comunicación y los componentes que lo integran. Vamos a ver esto. Cuando hablamos de la comunicación debemos de tener en cuenta qué elementos la componen. En este caso va a ser el emisor, el receptor, el medio o canal, el mensaje y la retroalimentación. El emisor pues va a ser esa persona que está emitiendo o diciendo el mensaje. El receptor es el que va a recibir dicho mensaje. El medio o el canal es la herramienta por la cual se transfiere el mensaje.
Y el mensaje, pues, es el objetivo o finalidad de la información. Cuando el receptor recibe el mensaje, hay una retroalimentación, que es la respuesta del receptor al emisor sobre la comprensión y el entendimiento del mensaje. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación que existen al interior de una organización. Para hablar de los tipos de comunicación necesitamos tener en consideración que absolutamente todos debemos de tener la información completa. Es decir, debe de haber una información que sea completa y verídica. Y esta va a corresponder justamente a las necesidades de la organización que nos van a llevar a justamente la toma de decisiones. Si no existiera esta información completa, probablemente las decisiones que estuviéramos tomando serían incorrectas o no serían las más adecuadas para el caso particular que estemos estudiando. Dentro de los tipos de comunicación que tenemos, vamos a observar dos, que es la comunicación ascendente y la comunicación descendente. La comunicación ascendente es, como su nombre lo indica, viene desde los subordinados o trabajadores hacia los directivos en orden jerárquico, es decir, va a pasar por cada una de las etapas o cada uno de los niveles de jerarquía que existe en esa organización. En este tipo de comunicación, pues lo que se está generando es un ambiente democrático y participativo, es decir, estamos contemplando las opiniones, las situaciones que vive cada empleado para tomar las decisiones más apropiadas. Ese entonces sería el tipo de comunicación descendiente, pues obviamente nos indica que todas las instrucciones, toda la comunicación va a venir desde los estratos más altos o desde la dirección hacia abajo, obviamente. Entonces, es ese tipo de comunicación descendente. Y vamos a tener un tercer tipo de comunicación que es el cruzado, a que la información va a venir de manera horizontal y diagonal. De manera horizontal para todos aquellos que tienen cargos similares o iguales, van a tener la misma información, y de manera diagonal va a facilitar el intercambio de la comunicación, es decir, que aunque nosotros no tengamos relación alguna con ciertos o una relación directa con otros departamentos de la misma organización, esa información nos va a estar llegando. Entonces, la información cruzada nos permite justamente compartir, establecer una comunicación más rápida y más eficiente. ¿Cuáles son los medios de comunicación que se utilizan más a menudo en la administración? Pues va a ser el oral y el escrito. No sé si ustedes han visto, a lo mejor en alguna película o que directamente en alguna empresa ustedes hayan visto, observado, que se llevan a cabo ciertas juntas, mes con mes, o a lo mejor cada que hay juntas extraordinarias o determinado periodo de tiempo se lleva a cabo una junta. Estas juntas tienen la finalidad de comunicar los objetivos, cuál ha sido el desarrollo de dichos objetivos, cuáles son las metas que se han alcanzado, cuáles están a punto de alcanzarse o cuáles no se han cumplido. Esa es la finalidad de tener una junta de trabajo. Entonces, normalmente en una junta lo que vamos a hacer es comunicar de manera oral justamente todos estos elementos. Sin embargo, también nos piden que por escrito nosotros mandemos los acuerdos a los que hayamos llegado en esa ocasión o bien los puntos que se trataron en dicha reunión. Todo esto con la idea de que absolutamente todos los miembros de la organización tengan en sus manos esta información. Vamos a pasar a hablar de los problemas o las barreras de la comunicación. Aquí vamos a distinguir al menos 8 barreras de la comunicación. ¿Cuáles son? La primera barrera que vamos a estar asociando a la comunicación tiene el origen o es una paradigmática, es una barrera paradigmática. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una barrera paradigmática nos referimos a que en muchas ocasiones no permitimos la opinión o la sugerencia de ninguna persona. La segunda barrera son las semánticas. Y cuando hablamos de una barrera semántica, pues nos estamos refiriendo al lenguaje. A que cuando estamos comunicando o transmitiendo algo,
nuestro lenguaje pudiera no ser el más adecuado para que las personas que están siendo las receptoras de nuestro mensaje lo puedan entender o lo puedan comprender. Esta es una barrera semántica y tiene que ver justamente con el lenguaje. La tercera barrera pudieran ser las barreras físicas. No quiere decir que de nuestro físico, sino de nuestro medio, de nuestro entorno. Las barreras físicas están asociadas a nuestro medio, al entorno, en donde nos estamos desarrollando laboralmente. Una barrera física pudiera ser el ruido. Si existe ruido, normalmente no podemos escuchar a la persona que nos está dando una indicación, o bien la distancia. Si estamos muy retirados, normalmente también eso dificultaría la comunicación. A eso se refiere la barrera de las barreras físicas. Hay otra barrera que tiene que ver con lo fisiológico. Eso quiere decir si tenemos alguna enfermedad o padecimiento fisiológico. ¿Cómo pudiéramos interpretar esto? Probablemente si utilizáramos un aparato auditivo. Tenemos otra barrera que tiene que ver o que están en el orden de las psicológicas. Y no es porque estemos locos o lo vayamos a estar. Son barreras asociadas a que una parte de nuestra empresa o de nuestra organización no desea comunicarse con otra persona. A eso nos referimos con barreras psicológicas. Y estas barreras son muy comunes, puesto que cuando no han escuchado ustedes que dicen, ay no, dile tú, porque a mí me cae muy mal. O dile tú porque yo no le hablo. A eso se refieren las barreras psicológicas. También vamos a tener barreras administrativas y esto tiene que ver más con la parte burocrática o desde la administración, que son los que deciden qué vamos a realizar y qué no. Entonces pueden omitir cierta información o no comunicar la información a fin de que algunas partes se vean perjudicadas. Finalmente vamos a tener dos elementos más en las barreras de la comunicación y estos son los criterios y los valores. Los criterios por lo general no van a ser lógicos, los criterios se basan en emociones, por eso también tienden a ser situaciones o barreras en la comunicación. Estos criterios también van a ser medibles y son mesurables, quiere decir que los podemos ir conteniendo. Hasta aquí el video del día de hoy, jóvenes. En la siguiente sesión vamos a estar hablando de la responsabilidad por las comunicaciones, que es el tema que no se agregó en la comunicación, pero lo vamos a estar revisando en la siguiente sesión. Yo me despido, jóvenes, les agradezco mucho la atención y síganse cuidando. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.